El 3 de octubre de 1968, el general Velasco Alvarado da un golpe de Estado y arroja del palacio al presidente Belaúnde. Un tiempo después, el gobierno militar confisca los diarios y canales de televisión. Tras la derogación de Fernando Belaúnde Terry, el general Juan Velasco Alvarado toma el poder. Su objetivo principal eran cambios políticos, sociales y sobre todo económicos. Una vez instalado en el gobierno, un 9 de octubre de 1968, anunció como un acto nacionalista la toma de los depósitos petrolíferos de Brea y Pariñas, y consigo la expulsión de la compañía estadounidense International Petroleum Company. Este fue el inicio y el primer embargo de las muchas expropiaciones que en los años siguientes experimentaría el país. Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de la Brea y Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. El gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano la vibrante expresión de nuestro himno: somos libres, seámoslo siempre. E inicia el cumplimiento de sus inquebrantables postulados, proclamando con altiva sonoridad, para que se escuche en todos los continentes, que la soberanía del Estado peruano no es, desde este momento, un mero enunciado, sino una auténtica realidad. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. De esta manera, la Fuerza Armada, estrechamente unida a la civilidad en una sola y auténtica fraternidad nacional, cumple una vez más su deber, iniciando con este acto una etapa de reivindicación de la soberanía y de la dignidad, que quedará como un preciado legado a nuestros hijos y como una evidencia del cumplimiento de los postulados de la revolución, los que asimismo no solo respetan, sino alimentan la inversión foránea, siempre que esté de acuerdo con la legislación e intereses del Perú. La revolución está en marcha. Este momento nos llena de justo orgullo, ya de provocar legítimo júbilo nacional. La historia juzgará la actitud de la Fuerza Armada y del pueblo peruano.
Estamos seguros que las generaciones futuras celebrarán este día de reparación como el Día de la Dignidad Nacional. ¡Viva el Perú, señores! El hecho estuvo precedido por el escándalo de la página 11 del Acta de Talara, firmado entre el gobierno y la International Petroleum Company. De acuerdo a la denuncia del ingeniero Carlos Lorec de Mola, faltaba esta página, donde se fijaban los precios a favor de la IPC y desfavorables al Estado peruano. El 9 de octubre, Velasco ordenó al ejército la ocupación de los campos de Talara y estatizó la IPC, dando término a una controversia que venía de la época de Leguía. Este fue el inicio de una serie de medidas y reformas que transformarían la sociedad peruana, colocando al Estado como el principal agente de la economía nacional. Promoverían un discurso nacionalista revolucionario y un escenario favorable a la organización y movilización política popular. Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy hacemos un programa muy especial porque hay varios hechos históricos que es importante para el pueblo peruano. Uno de ellos es el que acabamos de visualizar con el aniversario de la nacionalización de la Brea y Pariñas, de la refinería de Talara, la misma que estuvo durante décadas en manos de la International Petroleum Company, la IPC. Mariátegui puso en el programa inicial de fundación del Partido Comunista Peruano, que cumple sus 94 años, la necesidad de recuperar los recursos naturales y la nacionalización de la IPC. La lucha por la soberanía nacional es parte integrante, intrínseca de nuestra dignidad, desde que en 1435 los españoles invadieran nuestro territorio y nos dominaran durante varios siglos. La continuidad luego de la independencia del país, del dominio de los españoles al dominio de las grandes transnacionales, ha sido siempre un dolor que todos los peruanos lo tenemos. Sobre todo nuestros hermanos del Ande, cuya trayectoria histórica se encuentra enraizada en la naturaleza, en sus recursos, en su biodiversidad, en su medio ambiente, en su cultura. Desde allí nace el patriotismo revolucionario y popular de los comunistas, porque recogemos la aspiración y el sueño de todos los peruanos. La nacionalización, luego del 3 de octubre de 1968 por el general Juan Velasco Alvarado, selló la relación entre los comunistas y el proceso de cambio que se iniciaba tras siglos de oprobioso dominio extranjero. Así, el Partido Comunista afianzó sus relaciones con este proceso, fenómeno en el mundo donde las Fuerzas Armadas, dirigidas por un sector progresista, revolucionario y socialista, asume la tarea de cambiar y transformar la sociedad. El 9 de octubre es el Día de la Dignidad Nacional. Así después que Alberto Fujimori haya devuelto a empresas extranjeras nuestro recurso natural. Lo cierto es que esto tenemos que reafirmarlo hasta lograr el dominio total de la cadena de extracción, producción y transformación de nuestros recursos naturales, en este caso del petróleo. Es la dignidad la que está por encima, inclusive, de los propios recursos naturales de nuestra patria. Eso no lo entienden los antipatriotas, eso no lo entienden los vendepatrias, eso no lo entienden
las grandes transnacionales que compran y han comprado presidentes en toda la historia de nuestra patria. No nos han robado el gas, también nos han robado la minería, también nos han robado nuestra tierra, nuestra agricultura, nos han robado todos los espacios que podían posibilitar el crecimiento de nuestra patria. El 9 de diciembre tiene que seguir siendo recordado en las escuelas por nuestros padres, hacia sus hijos y familiares, de que la dignidad nacional es un símbolo que no se negocia. Nada puede negociar. El crecimiento del capital tiene que ser producto del trabajo de los peruanos para servirnos a cada uno de nosotros. Si este recurso que crece exponencialmente con la tecnología no llega, no se distribuye a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres y ancianos de nuestra patria, aquellos que han dejado sus grandes esfuerzos para sacar adelante a nuestro país, entonces ese crecimiento no vale. Ese crecimiento es discriminativo. Ese crecimiento es solo para los ricos. Por eso es lamentable que en momentos en que estamos luchando por la soberanía de nuestra patria, las fuerzas más reaccionarias del país, la ultraderecha, convertida hoy con grupos del neofascismo, empiecen a tomar nuevamente posición de nuestra patria. Tenemos que salvar a la patria a través de este gran frente antiimperialista, este gran frente antifascista que los comunistas en su 94 aniversario han reafirmado ahora más que nunca. Por eso nos preocupa que la extrema derecha haya ganado en Lima y Pedro Castillo y Keiko Fujimori hayan perdido en todo el país. Este escenario es un escenario bochornoso y preocupante para toda nuestra patria. En las elecciones regionales y locales del domingo, Perú Libre ha quedado pues en una situación bastante complicada, ¿no? Llevando pues a la presidencia de Castillo, que ha desaparecido del mapa electoral en nuestra patria, ¿no? Su bastión de Junín lo ha perdido Perú Libre, el partido que llevó pues, como decían, al presidente Castillo al gobierno. También se ha sumado Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, antes derrotado por el balotaje presidencial. Y lo cierto es que el ultraconservador Rafael López Aliaga ha sido elegido el nuevo alcalde de la capital. En Lima, un ultraconservador ha salido primero y un ex militar torturador ha quedado segundo. El ganador de la contienda para ocupar el sillón de la alcaldía, donde viven 10 millones de habitantes, un tercio de la población del país, que ha sido disputado por 8 candidatos, es el empresario Rafael López Aliaga, por el partido ultraconservador Renovación Popular. Se trata de solo el 26% de los votos, ¿no? Como consecuencia de un ajustado 0.9% a diferencia del segundo, el candidato Daniel Urresti, acusado por violación de derechos humanos. Una de los resultantes más nítidos de este proceso electoral es la profundización de la crisis de los partidos, testimoniado en la fragmentación del voto, que en Perú es obligatorio y en el ámbito electoral. No pocas peruanas y peruanos han dicho que han ido a votar con pena, por obligación, con poca ilusión, porque no han visto un candidato que expresase una posible renovación de los partidos competidores, cuya debilidad conlleva pues el riesgo de una personalización de la política peruana y lo que como consecuencia de un modelo electoral que todavía no ha sido reformado y que es una exigencia para cualquier próximo proceso electoral. Si no, lo contrario será la reafirmación de los sectores más reaccionarios y antidemocráticos, lo cual va a seguir llevando al Perú en una antipolítica que no nos permitirá salir adelante. En las elecciones, los movimientos locales se han impuesto en gran número de regiones, donde la cifra de la OMPE, los candidatos para candidatos a gobernador de estas agrupaciones se han impuesto de 16 regiones
¿no? En 16 regiones de las 25, es decir, la gran mayoría de los presidentes regionales o de los gobernadores han sido de movimientos independientes. Pero ojo, la gran mayoría de ellos también estuvieron candidateando en muchos de los casos por la ultraderecha. No se trata de gente independiente. El fujimorismo, bajo la estrategia de Montesinos, ha dispersado sus candidatos en otras agrupaciones. Esto ya lo sabemos los peruanos, pero ante la ausencia y debilidad de la izquierda, los resultados han sido lamentables. Hay que revisar autocríticamente, más que señalar a las personas, tenemos que señalar el programa y la estrategia del pueblo peruano para impedir que se tome el control de manera permanente por la ultraderecha, que nos va a llevar a un descalabro y a una confrontación muy agudizada entre un grupo de peruanos con otros que también van a terminar pues complejeando nuestra situación. Soy Marcos Flucker y vamos a iniciar nuestra programación de aniversario, 94 años del partido fundado por el amauta José Carlos Mariátegui, la obra más trascendental del hombre del siglo XX, que ha trasladado sus pensamientos, sus propuestas a toda la humanidad. Mariátegui mismo recusó lo que él denominó su edad de piedra, tanto así que cuando él retornó de Europa, su madre le quiso regalar un álbum donde estaban todos los recortes de sus artículos, ¿no? Y él le pidió que lo quemara. Por suerte para nosotros, eso no ocurrió. Ya en el Perú, Mariátegui retomó el contacto con el movimiento obrero. En julio de 1923, dictó un ciclo de conferencias en las Universidades Populares González Prada, dirigidas por el líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre. Mariátegui dicta un importante ciclo de conferencias llamada Historia de la Crisis Mundial, justamente a instancias de Haya de la Torre, que estaba muy interesado en la experiencia europea de Mariátegui. En 1924, Haya de la Torre fue deportado por el gobierno de Leguía. Mariátegui lo reemplazó como rector de las universidades populares y en la dirección de la revista Claridad. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación, políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos. Todo lo humano es nuestro. Nada más agregaré. Habrá que ser muy poco perspicaz para no darse cuenta de que al Perú le nace en este momento una revista histórica. Presentación de Amauta, septiembre de 1926. Literatura de vanguardia contemporánea, el arte expresionista y también reflexión política y cultural más histórico-social, digamos, ¿no? Nuestros indigenistas, los primeros estudiosos de la realidad social peruana y latinoamericana. En fin, era una mirada sobre el panorama latinoamericano y mundial de una calidad y profundidad que no ha tenido parangón en nuestra historia hasta el presente. Mariátegui vivió los últimos años de su vida en una casa de la avenida Washington, en Lima. Un video muy importante con respecto a la trayectoria de José Carlos Mariátegui en la fundación del Partido Comunista Peruano.
¿no? Que hoy cumple, pues, el día 7 de octubre, ha cumplido 94 años de fundación. En ese sentido, vamos a entrevistar al ex secretario nacional de organización del partido, al camarada Teófilo Bellido, que nos acompaña en esta oportunidad para que nos comente sobre esta histórica obra de José Carlos Mariátegui. Camarada Teófilo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Camarada, muy buenos días. En realidad muy satisfecho y emocionado, además, porque en estos días justamente el Partido Comunista Peruano, que fuera fundado por Mariátegui, como tú lo has señalado correctamente, me parece interesante participar dando algunas opiniones, algunas cosas que son recogidas de la propia historia de nuestro partido, ¿no? Bien, en ese sentido, sí, te escucho. Sí, camarada, le quería preguntar un poco para que la gente que nos sigue pueda visualizar la historia del partido, ¿no? ¿Qué significa para Mariátegui llegar a Europa y ver los grandes movimientos revolucionarios, ¿no? Los cuales pues lo iluminó para poder traer al Perú y salir de esa etapa de lucha reivindicativa a la cual él le llama pues su edad de piedra? Sí, pero yo quisiera iniciar esto rindiendo homenaje, recordando la figura del Che Guevara, ¿no? Tenemos en estos días una serie de fechas, precisamente estos primeros días del mes de octubre, que nos recuerdan a grandes figuras del movimiento revolucionario internacional y que nos ayudan a nosotros a elevar nuestra moral y nuestra convicción por la lucha por un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo, como lo decía el mismo Mariátegui. Como sabemos, el Che Guevara fue asesinado en Bolivia un 8 de octubre, hace precisamente 55 años. Hoy se cumplen 55 años de este asesinato, de todo un símbolo de una época, como fue lo que significó el triunfo de la Revolución Cubana y sus proyecciones con el propio Che Guevara, ¿no? Asimismo, me sumo plenamente a lo que tú has comentado respecto a la nacionalización del petróleo, ¿no? Otro gran acontecimiento en la vida nacional del país, porque este hecho que significó la movilización de los trabajadores, la movilización de sectores progresistas, yo recuerdo mucho, yo era aún muy joven, cuando esas luchas se desarrollaban en forma intensa, ¿no? Hasta que un gobierno militar fue quien toma estas banderas y un día como hoy precisamente nacionaliza la International Petroleum Company, ¿no? Y finalmente la fundación de nuestro partido, ¿no? La fundación del Partido Comunista Peruano. Una coincidencia como acontecimientos tan importantes en la vida nacional del Perú y de América se juntan en estos días justamente, en esta primera semana justamente, ¿no? Y en torno a la fundación del partido, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Que si bien es cierto, el 7 de octubre significó una fecha muy importante, no nació de la noche a la mañana ese 7 de octubre, ¿no? Primero, como lo describe muy bien don Jorge del Prado en su obra Cuatro facetas de la historia del PCP, hubieron una serie de factores que motivaron el nacimiento del partido, ¿no? Lo que él los reunió en 7 grandes acontecimientos, ¿no? El desarrollo de la clase obrera, por ejemplo, ¿no? Y fundamentalmente porque nace y se proyecta hasta hoy como el Partido de los Trabajadores, el Partido de la Clase Obrera, ¿no? Y precisamente, sí, justamente por eso te quería preguntar, Teófilo, sí. En el Perú y en casi todo el mundo, los partidos tenían una concepción pluriclasista, concebían que la democracia interna de los partidos era posible a partir de tener ideas de sectores
empresariales, capitalistas, con sectores populares o con sectores sociales. Es decir, todos podían convivir en una organización que era el pensamiento de Haya de la Torre, un partido pluritracista. Mariátegui deslinda eso. Claro, Mariátegui deslinda eso precisamente poco antes de la fundación del partido, ¿no? La gran polémica muy conocida en la historia del partido y en la historia del movimiento revolucionario en el Perú, en torno precisamente o un frente antiimperialista que él llamaba, o un partido político de la clase obrera. Mariátegui toma una actitud decididamente clara en favor de fundar el partido de los trabajadores, ¿no? El partido de la clase obrera, cuya esencia es precisamente la lucha por una nueva sociedad, terminar con esta situación de explotación, de miseria, ¿no? Fundación que no niega el papel, siendo el partido de la clase obrera, el partido de los trabajadores, no niega el papel que juegan los sectores, otros sectores que son también aplastados por el dominio del gran capital, ¿no? Porque eso fue una de las causas que motivó el surgimiento del partido, ¿no? Repito, las luchas que se venían desarrollando de los trabajadores durante muchos años, y esencialmente en 1919 con la conquista de las 8 horas, la intromisión abierta de los monopolios norteamericanos, el desarrollo del capitalismo, ¿no? Los sectores aún semifeudales que existían en el agro, el país, una situación casi de caos. En ese contexto es que nace el Partido Comunista, pero no solamente de esta situación, ¿no? Sino de una concepción, una nueva concepción. Y por eso del Prado y por eso el propio Mariátegui toma en esencia el desarrollo de las ideas revolucionarias, ¿no? Y por eso que son las que agarran mayor raigambre en el propio Mariátegui cuando él viaja a Europa, ¿no? Recordemos que en 1919, el mismo año que triunfa la lucha por las 8 horas, Mariátegui es deportado a Europa, ¿no? En Europa él reside en Italia, esencialmente en Venecia, ¿no? Y ahí logra tener contacto con algunos sectores, esencialmente con el Partido Socialista Revolucionario, ¿no? de Italia, al cual asiste al 17 Congreso. El 17 Congreso del partido, en donde estuvo incluso Gramsci, Antonio Gramsci, toma contacto con José Carlos Mariátegui, y Mariátegui es donde se imbuye más del socialismo, ¿no? Completa más su formación socialista, ¿no? Eso, congreso que se realizó en Italia precisamente, ¿no? Y poco tiempo después de eso, a los pocos meses, al año siguiente, que fue en enero de 1922, Mariátegui y un grupo reducido de intelectuales funda en Italia, en Génova, repito, la primera célula del Partido Comunista, ¿no? Si nosotros nos remontamos realmente a los orígenes remotos del surgimiento ya orgánico del partido, diremos que tuvo su gran adelanto, su gran acontecimiento en esa célula que la narra muy bien el escritor Rouillon, ¿no? En su obra La creación heroica de José Carlos Mariátegui, pero también la narra César Falcón, compañero de Mariátegui, la narra él y la publicó en una obra en los años 90, recuerdo, una obra que se difundió mucho a través de la famosa librería de Mariátegui, ¿no? Minerva, ¿no? Bueno, ahí estuvo las raíces, digamos, fundacionales del partido. Cuando Mariátegui viene a Lima, él es una historia que ya conocemos, se funda el partido y
logra con sus luchas, con sus sacrificios, con sus movilizaciones, insertarse en la real historia de la lucha social por la transformación de nuestra patria. Pero también hay un acontecimiento... Sí, te escucho. Sí, sí, tío, pero un poco para acercarnos más al hecho mismo de la fundación del partido. Y tú acabas de señalar algo que es muy importante. Mariátegui reconoce la importancia del Frente Único, ¿no? Como un frente pues, de la diversidad social que existe en nuestra patria, pero afirma su posición en que la clase trabajadora debe tener un partido. Paréntesis, es importante entender que la clase trabajadora es aquella que, entre otros elementos, vive de su propio salario, es decir, los trabajadores obreros, los trabajadores de las fábricas viven de su salario, al igual que los médicos que laboran en el Ministerio de Salud o los profesores que trabajan en el Ministerio de Educación. Ellos viven de un salario y por lo tanto conforman también la gran masa de la clase obrera. Cuando estos médicos están en su consultorio o tienen sus colegios propios, los profesores ya tienen otra forma de poder relacionarse con la producción y la economía. Mariátegui entiende que la clase obrera es aquella que está fundamentalmente no relacionada con su salario y por eso llama a todos ellos. Mariátegui amplía al movimiento fabril, lo relaciona con el movimiento intelectual en el país, a través de la revista Amauta. ¿Cómo visibilizas tú este trabajo y reconocimiento que lo más importante del intelectual del país no escribe en la revista convocada por el joven Amauta José Carlos? Claro, hay que decir de que la revista Amauta fue otro de los factores que intervienen en la fundación directa del partido, ¿no? Mira que cuando se funda el partido ya existía la revista Amauta, ¿no? Posteriormente, en el fallecimiento de Mariátegui, la revista Amauta también estaba presente y vivió un tiempo más, ¿no? Es en la revista Amauta donde se escriben importantes artículos de Mariátegui e incorpora, como tú dices, a sectores no solamente del movimiento intelectual, no solamente de la burguesía, sino incorpora a la mujer. Sectores importantes, lo mejor de la intelectualidad, digamos, en esos tiempos de las mujeres participan en las ediciones, escriben en la revista Amauta y se proyectan junto a la figura de Mariátegui. Ángela Ramos, por ejemplo, fue una de ellas, ¿no? Y otras de prestigioso nombre, ¿no? Habiendo sido precedidas ya mucho más antes por Adela Montesinos, por ejemplo, ¿no? Que también fue otra gran figura. Juega un papel importante la mujer, ¿no? Pero no solamente ello, ¿no? Es cierto, la fundación del partido no solamente nace mirando a la clase obrera. La clase obrera es el motor fundamental, es el sector más importante para un proceso revolucionario, esencialmente en esos tiempos, ¿no? Ahora, concepto que se amplía un poco más, se amplía, de hecho que se amplía, porque además es necesario. Y en donde el partido sigue jugando un papel muy importante. Miren, yo les decía al comienzo que el partido, si bien es cierto, nace un 7 de octubre de 1928, si bien es cierto, y hay los antecedentes que se ha señalado de que se dieron fundamentalmente en Europa, pero también hay que tener en cuenta que en el Cusco empieza a germinar, empiezan a formarse las primeras bases del partido, ¿no? Labor en la que tuvo directa participación, incluso se ha escrito trabajos sobre esto, hay dos libros de Julio Gutiérrez y Sergio Caller,
que fueron eminentes militantes, fundadores del partido. Incluso reitero que el Partido Comunista en el Cusco se funda antes que el 7 de octubre de 1928, ¿no? Posteriormente ya se oficializa con el partido fundado por José Carlos María Teño. Pero mira, todo esto... También, Teófilo, perdóname, también existían otras células, las primeras en 1913 en el Callao, ¿no? Porque normalmente las ideas del mundo llegaban pues por los puertos, la tecnología y los avances llegaban por los puertos, y en el Callao también habían varios movimientos y células marxistas, ¿no? Pero aparte de que Mariátegui funda el 7 de octubre el partido, también se proyecta y hacia la formación de la unidad del movimiento sindical, ¿no? Y promueve la revista Labor para que tenga la responsabilidad, según señala el acta publicada en el libro de Jorge del Prado, Los Congresos del PCP, ¿no? Que había que crear una central obrera del movimiento laboral. Sí, por eso se señalaba, ¿no?, que la fundación del Partido Comunista no es un hecho aislado. Va íntimamente relacionado con la fundación de la CGTP en 1929, ¿no?, que a pesar de la labor que realizó el APRA en destruirla, en desaparecerla, se reactiva en 1967, ¿no? En el 67 efectivamente, ¿no?, en el Congreso de Reconstrucción de la CGTP, y se convierte en una de las principales organizaciones de lucha hasta hoy. Hasta hoy. Los grandes líderes del movimiento obrero peruano provienen de los sectores que organizó la CGTP, ¿no? Pero además, lo decimos con mucho orgullo, además muchos de ellos han sido militantes del Partido Comunista Peruano, ¿no? Grandes comunistas como el propio Gamaniel Blanco, ¿no?, el propio Isidoro Gamarra, el propio Pedro Wilca y muchos otros. Julio Portocarrero, ¿no? El primer secretario general de la CGTP. Secretario general de la CGTP, ¿no? Julio Portocarrero, que habiendo militado en el sector anarquista, se reintegra a la labor que venía realizando José Carlos Mariátegui y es el primer secretario general de la CGTP, ¿no? Entonces, después de esa etapa, Teófilo, ¿no? Viene la represión, ¿no? Represión, sí, pues, que terminó prohibiendo la existencia del Partido Comunista y de la misma CGTP, entre otras organizaciones que se sumaban al movimiento revolucionario de la época, ¿no? Hay un personaje que cumple un papel muy importante porque luego de 15 años de represión, ¿no?, y ocultamiento del pensamiento de Mariátegui, juega en el partido un rol trascendental. Me refiero al camarada Jorge del Prado, ¿no?, un defensor mariateguista, ¿no?, y cómo es que él tiene un rol importante en la recomposición del Partido Comunista desde ya los primeros años de realizado sus congresos. Bueno, efectivamente, ¿no? Don Jorge es una de las figuras principales del partido en toda su historia, ¿no? Eso es una cosa innegable, ¿no? Pero además, por el papel que él cumplió en la labor organizativa y también en la labor teórica, ¿no? Él fue, por ejemplo, de lo que tú acabas de señalar, el que estructuró debidamente los principios del sindicalismo de clase, ¿no? Él fue el que publicó el primer libro sobre los principios esenciales del sindicalismo clasista, que se han editado hasta en 4 o 5 veces, ¿no? Se ha editado. Pero la labor de don Jorge viene desde los primeros años de fundación del partido, ¿no? Jorge del Prado finalmente en el segundo Congreso Nacional del partido fue electo secretario general, ¿no? Y de ahí en muchas oportunidades y por largo tiempo ha sido miembro de la dirección nacional del partido, ¿no? Gran parte, lo dicen muchos autores,
gran parte de la forma de recuperar el partido a su verdadera esencia, del vuelco, recuperarlo del vuelco que trató de darle Rabines. Esencialmente Del Prado juega un papel muy importante en el desenmascaramiento y en decir lo que fue Eudosio Rabines negativo al partido. Don Jorge ha dejado mucho de la herencia que hoy tiene, mucho de lo que es hoy el partido se debe a la labor de don Jorge, ¿no? Pero tampoco... Un gran heredero, Jorge del Prado, un gran heredero de la Mauta José Carlos Mariátegui, un mariateguista sin lugar a dudas, desde mi concepto y creo que del propio partido también, el mejor mariateguista, el mariateguista que defendió su partido, que no habló fuera del partido, sino dentro de la organización, ¿no? Levantó la ideología del marxismo, implementó la organización sindical de la cual él había sido su fundador de la Federación Minera del Centro, en Morococha, ¿no? Además, el estructurador de la organización leninista, ¿no? Y fue duramente atacado, ¿no? Vilipendiado por quienes se fueron del partido, pero también quienes usaron el pensamiento mariateguista para cambiarlo. Recordemos, y te quería preguntar, Mariátegui no fundó un partido marxista-leninista trotskista, ¿verdad? Ni tampoco un partido comunista maoísta. Tampoco. Entonces, si no fue así, ¿por qué otros que estuvieron en el Partido Comunista y fundaron otros partidos como el trotskismo, el maoísmo, ¿no? o de la socialdemocracia, o el propio senderismo, se denomina Partido Comunista? Bueno, efectivamente, ¿no? El Partido Comunista, nacido inicialmente como Partido Socialista, que también es cierto, ¿no? Posteriormente, después de la muerte de Mariátegui, toma el nombre de Partido Comunista. El trotskismo en el Perú nace en los años 40, ¿no? Y el maoísmo con fuerza nace aquí los primeros años de los 60, ¿no? A raíz de la bronca del secesionismo que hubo entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, ¿no? Y en diferentes partes del mundo se dio este fenómeno, ¿no? Es ahí donde nace el maoísmo, ¿no? El Partido Comunista Peruano, con Mariátegui, con Carlos Marx, con Engels y con todos los revolucionarios peruanos que fueron aportando para ello, ha ido en una sola dirección, ¿no? Nosotros no hemos adoptado el nombre de nadie, sin que esto signifique de que estamos totalmente aislados de los demás. Nosotros somos un partido que, respetando lo esencial, lo creativo y el desarrollo de la obra de Mariátegui, continuamos en la brega actualmente. Que hemos pasado una serie de dificultades, que el Partido Comunista ha pasado una serie de dificultades, es cierto, pero estamos presentes en las luchas del pueblo peruano y además hemos contribuido a fortalecer, organizar a los trabajadores, ¿no? Hoy, por ejemplo, y hay que reconocerlo eso, no solamente ocurre a nivel del partido, sino de otras fuerzas de la izquierda. Hoy, frente a este inminente peligro que nos arremete día a día, que tú lo dijiste al inicio del programa, que están expresados por Renovación Popular, que se acrecienta con este triunfo a nivel de las elecciones municipales, de Fuerza Popular con Keiko Fujimori y de otras organizaciones de la ultraderecha. Sin embargo, hay que reconocer, retomemos en serio el trabajo de unidad. Hoy la izquierda peruana está en una situación bastante crítica de debilidad. Estamos débiles, es cierto, pero estamos también imbuidos de la fuerte decisión de no quedarnos en esta situación, ¿no?
Hoy, para cumplir los propios objetivos que señalara Mariátegui, es necesario entablar las mayores coordinaciones para crear un gran frente unitario, ¿no? Claro, Un frente unitario que... Sí, dime. Sí, además el Frente Único era una de las grandes visiones de la Mauta José Carlos Mariátegui, artículos sobre ello hay un montón, porque debemos de aprovechar, y es bueno señalar, que la ultraderecha ha ganado en Lima, no ha ganado en todo el país, ¿no? Renovación Nacional solamente tiene la alcaldía de Lima, por lo tanto hay un espacio todavía para que la izquierda pueda entender que el enemigo fundamental sigue siendo la lucha contra el fascismo. La lucha contra el fascismo es una lucha, la lucha de este periodo, ¿no? Porque lo esencial de la lucha del partido y todas las fuerzas democráticas, pero esencialmente del partido, es la transformación de la sociedad que vivimos, ¿no? Eso es lo esencial de nuestra lucha, y esto naturalmente que no termina con estas elecciones, ¿no? Pero sí hay que reconocer que estamos en una situación que nos exige mayor trabajo, nos exige mayor dedicación a unir lo más que se pueda a las fuerzas democráticas, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas que buscan cambiar esta situación. El modelo económico neoliberal nos ha traído para los peruanos las peores consecuencias, para los trabajadores. Lo vemos en Lima, por ejemplo, al cual tú te referías, ¿no? Lima, por ejemplo, es una pared, es un muro que divide a los sectores que viven en óptimas condiciones, por un lado, y por otro lado, en sectores que viven en condiciones realmente paupérrimas, ¿no? Eso debe terminarse, eso debe acabar en nuestra patria, ¿no? Nosotros luchamos en contra de eso, pero también luchamos por elevar la producción, también luchamos por la tecnología, luchamos por una mayor educación, ¿no? En esencia, como tú señalabas, en esencia, la lucha que nos señaló Mariátegui está vigente, no mecánicamente, pero continúa vigente aquí en nuestra patria, ¿no? Bien, Teófilo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, ¿no? Especial con respecto a los 94 años del Partido Comunista Peruano. Te invitamos a quedarte, a compartir, ¿no? El bloque siguiente sobre también el gran líder Ernesto Che Guevara. Palabras finales, Teófilo. Sí, yo quisiera primero agradecerte y en segundo lugar, igualmente, que no lo mencioné, rendir homenaje a la fundación del periódico Unidad hace poco, ¿no? Un partido político que viene de los tiempos de Lenin, eso, ¿no? Los tiempos, Mariátegui se preocupó tanto de la labor de la prensa que hasta desde sus escritos contribuyó decididamente a organizar, a fundar el Partido Comunista Peruano, ¿no? Por eso es de que es justo reconocer la fundación del periódico Unidad. El 5 de octubre. Sí, tanto se identificaron con esto que muchos nos dicen, el PC Unidad, ¿no? Pero bueno, son los que quieren pues desvirtuar la configuración histórica de nuestra organización. El Partido Comunista Peruano es tal, ¿no? Y el periódico no lo pone como una tendencia del comunismo, sino simplemente como el vocero de nuestra organización política. Muchas gracias, Teófilo, nuevamente, y nosotros regresamos con el homenaje a Ernesto Che Guevara.
Su nombre es sinónimo de ideales, utopía y militancia, de sueños y de convicciones, de coraje. Su apodo es bien argentino. En el año 1928, la localidad de Rosario veía nacer una de las figuras más emblemáticas de Sudamérica, Ernesto Guevara de la Serna. Ernesto nació en una familia acomodada de Argentina, donde estudió medicina. El Che, apodo que se ganó naturalmente por ser argentino, por mucho más que su nombre de guerrillero, convertido en mito de la historia del siglo XX. En poco tiempo se transformaría en la bandera de los jóvenes que luchaban por la igualdad y la abolición del imperialismo norteamericano. Con apenas 21 años de edad, Ernesto emprende su primer gran viaje. Le puso motor a su bicicleta y recorrió más de 4.000 kilómetros. Entre cerros y quebradas, supo de los aborígenes que ahí habitaban y trabajaban la tierra. Era apenas el comienzo. Viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región, y participando en múltiples movimientos contestatorios, experiencia que le inclinaron definitivamente a la ideología marxista. En 1954 viaja a México, donde conoció a un grupo de cubanos que se oponían al régimen de Fulgencio Batista. El líder de ese grupo era Fidel Castro. En 1955, Ernesto Che Guevara conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. En ese entonces, Guevara trabó amistad con los Castros. Fidel Castro invitó a Guevara a unirse a su movimiento guerrillero como médico del grupo. El argentino accedió, notaba que era justo lo que él estaba buscando. El 2 de diciembre de 1956, a bordo del yate Granma, el Che y 81 hombres llegaron al suelo cubano e iniciaron una lucha armada. Luego de 2 años, las tropas castristas ingresaron satisfactoriamente en La Habana y la utopía revolucionaria se hizo realidad. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. El Che dejó los honores ganados en Cuba para seguir luchando en África. Vivió en el Congo y en 1966 viajó a Bolivia para llevar a cabo su máximo sueño de revolución en Sudamérica y sobre todo en la Argentina. En 1965 escribió la famosa carta de despedida a Fidel Castro, en la cual renuncia a sus cargos y a la nacionalidad cubana y declara su voluntad de hacer la revolución en otras tierras. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Dejó Cuba y apareció un año después en Bolivia como líder de los campesinos y mineros bolivianos contrarios al gobierno militar. El ejército boliviano capturó y ejecutó al Che. Tenía apenas 39 años de edad. Ese día moría un guerrillero, un idealista, un combativo y solidario, una persona íntegra, un argentino que creyó que era posible un mundo más igualitario, más justo, un mundo nuevo. Ernesto Che Guevara.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Es así que queremos terminar nuestro programa recordando a todos ustedes que el Che Guevara no ha muerto, sino vive en la eternidad, en el corazón, en el pensamiento y la ilusión de toda la humanidad de poder transformar nuestra sociedad, de poder cambiar el mundo y hacerla esta una sociedad para todas y todos. Recordemos que también estamos en las celebraciones del 94 aniversario del Partido Comunista Peruano, donde el día martes continúan las conferencias sobre el marxismo y su vigencia. Allí nos acompañarán nada menos que Carlos Tobar, el gran caricaturista político carlín, filósofo, arquitecto, que disertará sobre justamente el marxismo, obras que él ya ha publicado
en sendas publicaciones, ¿no? Además nos acompañará Vladimiro del Castillo, vicerrector académico de la Universidad de la Cantuta. Ambos expondrán el marxismo y su vigencia, ¿no? Que se realizará el día martes 11 a las 5:30, a las 6:30 en la Plaza 2 de Mayo, Puerta 10. También el día viernes 14 se realizará la conferencia El PCP y el Movimiento Sindical, donde expondrán Antonio Torres Andrade, que es dirigente nacional del Partido Comunista Peruano, miembro de la Comisión Política, y Pablo Zapata, que también es integrante de la Comisión Política y responsable nacional de educación del partido, ¿no? El mismo será desarrollado con un selecto panel de dirigentes sindicales que expondrán pues su punto de vista sobre el rol que el partido ha cumplido o viene cumpliendo, las cosas que requiere el movimiento sindical desde la visión de los comunistas peruanos. El evento se realizará en el local del Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú, en la Avenida Uruguay 335 del Cercado de Lima. Y como toda celebración, tiene ella también que realizarse dentro de un espacio de alegría, de baile y de poder compartir. Es así que el sábado 15 tendremos una cena show en homenaje a los 94 años de los comunistas peruanos, a lo cual también invitamos a nuestros amigos y seguidores de nuestra visión de cambio social. Esta cena se realizará en el Club Apurímac, en la Avenida Brasil, cuadra 2, 275, a partir de las 7:30 el día sábado 15. Es así que nosotros hemos querido rendir un homenaje al Che Guevara, a nuestro partido por sus 94 años y también a la dignidad nacional, que es la base de toda ser humano. Muchas gracias, soy Marco Fluger y regresamos el próximo domingo siempre en Nicalco Nicopi.